Gracias por invitarme y gracias por venir. Hace muchos años, cuando yo era un niño, en una celebración muy grande de la Virgen de la Caridad, allá en El Cobre, en la que predicó Monseñor Adolfo Rodríguez, el entonces obispo de Camagüey, comenzó con estas palabras: Multe aquae non potuerunt extinguere caritatem. Son palabras en latín. Había un aguacero enorme, era como un ciclón, pero la iglesia estaba de bote en bote. Y el obispo dijo: las muchas aguas no pudieron apagar el amor. Y yo vengo a decirles hoy esto: muchas aguas han corrido por el estrecho de la Florida desde que ustedes salieron de Cuba y vinieron para acá. Pero aunque el estrecho no es tan grande, muchas aguas corren por él, pero no han podido apagar el amor que los cubanos sienten por María, la Madre del Señor. Y la prueba de eso son ustedes, aquí, en esta mañana, llenando este templo. La prueba de ese amor invencible, nuestra única esperanza está en el amor, es que ustedes están hoy aquí, honrando a la Madre de Dios, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Y yo he venido desde allá, desde la patria que sufre, desde la Cuba que llora, a darles las gracias a ustedes por su fidelidad en amar a María y en seguir a Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hace muchos años, la primera vez que yo salí de Cuba, me encontré con un gran amigo, con un hermano para mí, Luisito Pérez, de mi pueblo. Éramos monaguillos juntos en San Luis. Y recuerdo que en el aeropuerto de Santo Domingo, él había ido a la República Dominicana a estar conmigo, a conversar. Pasamos 3 días conversando y hablando de todo lo que habíamos pasado. Él que vino para acá a los 14 años y yo que me quedé allá en Cuba y me hice sacerdote allí para la iglesia de Cuba. Y al final de aquellas conversaciones me dijo: José Conrado, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué hemos sufrido tanto? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? Mis queridos hermanos y hermanas, esa ha sido la pregunta más importante que me han hecho en la vida. Continuamente me hace pensar, me hace repensar mi propia vida y la vida de todos nosotros los cubanos de aquí y de allá. En aquel año 1980, por primera vez visité este país. Y recuerdo como si fuera ahora aquella misa en Santa Viviana, la antigua catedral. Era Santa Viviana, ¿no? La iglesia de Santa Viviana. En el sótano, porque uno venía acá y el gobierno de Cuba no se podía enterar que uno estaba viniendo a ver a la familia a los Estados Unidos. Era un peligro, como tantas cosas que lo fueron y lo son todavía, un peligro. Pero aquel día para mí fue extraordinario. Fue la primera vez que pude celebrar la misa con mi familia. Fue la primera vez que pude estar con mi familia, a los que había dejado de ver tantos años atrás. Qué emoción poder celebrar la Eucaristía y dar la comunión a mis tíos y a mis primos. Qué emoción tan grande sentir que todo ese tiempo, ustedes saben cómo eran las cosas, entonces el que se iba de Cuba era como si se hubiera muerto. Y para los que salían de Cuba era como si ya nos despidiéramos, como se despide uno de un familiar que se muere. No nos volveríamos a ver. Así lo pensamos en algún momento. Yo recuerdo en
En aquella ocasión yo me encontré con mi familia en Tijuana, fueron a recibirme a Tijuana, vine desde México hasta Tijuana, y en Tijuana el aeropuerto tiene muchos cristales, era una cristalería grande. Nuestros primos y yo nos empezamos a ver, Neida que está aquí, Marito que está en Miami, nos empezamos a ver a través de los cristales, y empezamos a llorar. Y no paramos de llorar hasta que nos abrazamos los tres. Y estuvimos llorando un rato larguísimo, porque es como si nos hubieran roto la vida. El día que ellos se fueron fue como si se hubiera acabado mi infancia, y yo tenía 11 años. Y ese sufrimiento no solo fue el de nosotros, fue el de todos, los que vinieron y los que nos quedamos. Muchas veces los cubanos en Cuba pensamos que somos nosotros los que hemos sufrido. Y cuando yo me senté a escuchar las historias de mis primos, nos contamos la vida. Estuvimos días contándonos la vida, hasta los más niños detalles, yo de mi vida y ellos de la suya. Me di cuenta que ellos también habían sufrido tanto. Qué duro es perder la patria. Qué duro es dejar atrás la familia. Qué duro es no ver morir los abuelos. Todo se lo tuve que contar. Y desde entonces yo siento un respeto enorme por el exilio cubano. Un respeto enorme. Porque de ese dolor han sabido hacer extraordinarias conquistas espirituales, culturales y materiales. Y por eso yo me quito el sombrero ante los cubanos de aquí, también me lo quito ante los cubanos de allá, porque sé cuánto cuesta conservar la dignidad cuando uno es objeto de la persecución, de la mentira, del miedo. Por eso la pregunta es tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el tiempo, mis queridos hermanos y hermanas, y vamos a aterrizar ahora en las lecturas, uno va descubriendo que la vida requiere decisiones, que uno es lo que es y llega a ser lo que debe ser por las decisiones que se toman con responsabilidad, conscientes de que puede haber consecuencias a veces muy negativas, pero que vale la pena cuando uno sabe por qué vive y para qué vive. Por eso es tan importante escuchar las lecturas de hoy, porque se nos presenta la imagen de aquellos que han hecho de su vida un culto al Dios del dinero, que puede ser también el Dios del poder y que puede ser también el Dios del placer. Los falsos dioses que esclavizan a los hombres y les impiden llegar a ser lo que Dios quiere que sean. Hijos que saben amar al Padre, hermanos que se saben abrir a los demás. Cuando una persona elige el dinero por encima de las personas, es capaz de explotar. Cuando una persona elige el poder por encima de los demás, por mantenerse en el poder es capaz de aplastar a quien sea. Cuando uno busca la fama por encima de los demás y quiere sobresalir a toda costa, entonces es capaz de vender su alma al diablo con tal de ser famoso. Lo que el Señor nos dice en esa primera lectura, donde nos advierte del peligro de vivir para explotar al otro, vivir no para servir, sino para servirse del otro, de los demás, es muy importante. La primera vez que vino a este país,
el Papa Juan Pablo II tuvo una homilía preciosa, creo que fue en el Yankee Stadium. Fue preciosa la homilía. Habló del rico Epulón. Y en el país más rico del mundo, que sigue siendo los Estados Unidos, lo era y lo sigue siendo, el Papa dijo estas palabras: el rico Epulón, le decimos Epulón, el rico de la parábola de Lázaro, fue condenado no por tener, sino por no compartir. Y ahí está la diferencia. No por tener, sino por no compartir. Uno puede tener, y no es malo, hacer riqueza, si sirve para elevar a los demás, para compartir con los demás, para ayudar a los demás, para servir. No cuando uno se hace esclavo del dinero, sino cuando hace del dinero esclavo del amor. Lo pone al servicio de los demás. En el Evangelio, el Señor nos ha puesto de ejemplo a aquel hombre astuto que se iba a quedar sin trabajo por malos manejos. Fíjense bien, el tipo este no es un modelo por lo sinvergüenza que fue, porque lo era. Es un modelo porque fue astuto y fue brillante en buscar una solución para el problema que tenía. Fue inteligente. Cuando el Señor nos pide a nosotros ser inteligentes, nos está pidiendo que nos demos cuenta que hay cosas en esta vida que valen la pena, que son lo importante, que realmente es aquello a lo que tenemos que entregar el corazón, por lo que vale la pena vivir y morir. Es tener esa escala de valores que nos dice que lo importante es Dios, que lo único importante es Dios, que el único que basta es Dios. Nosotros estamos celebrando el centenario de la proclamación de la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba. Y nosotros como cubanos debiéramos reflexionar, debiéramos meditar profundamente lo que significa ser hijos de la Virgen de la Caridad. Esos somos los cubanos, hijos de la Virgen de la Caridad. Quizás porque éramos un poco brutos, el Señor ha querido decirnos, darnos la lección por excelencia. No se olviden, cada vez que recen un Ave María, cada vez que se acerquen al santuario del Cobre, cada vez que vean la imagen bendita de mi madre allá en la tierra, no se olviden, es la Virgen del Amor. Y la tentación más grande que hemos tenido es precisamente renunciar al amor, dejarnos vencer por las fuerzas del mal, porque muchas veces cuando vence el mal, la tentación es luchar contra el mal con sus propias armas. Y así no se vence el mal. El domingo pasado lo leíamos en el Evangelio. Venzan al mal con la fuerza del bien, con la fuerza del amor. La única victoria posible para nosotros es amar. Amar hasta el final y amar hasta las últimas consecuencias, incluso también a nuestros enemigos. En la iglesia oriental, en la iglesia rusa, por bastante tiempo, los teólogos, los grandes padres espirituales de la iglesia rusa, dieron vueltas en torno a una idea que a mí me parece muy importante y pertinente para nosotros los cubanos. Ellos decían, el vínculo que nos une a la maldad de los que nos aplastan, de los que son ateos y quieren destruir nuestra fe, es el sufrimiento. Si nosotros sufrimos con amor, misteriosamente también estamos redimiendo a aquellos que nos aplastan y nos persiguen. Piénsenlo. Piénsenlo. Esta es la sexta ciudad
que visito en este viaje, celebrando el centenario de la Virgen de la Caridad del Cobre. En todas partes he dicho esto. Todos nosotros los cubanos tenemos un reto por delante. Y el reto es vencer el mal con la fuerza del amor. El reto es vivir como hijos de María de la Caridad del Cobre. El reto es seguir a Jesús. El reto es que no tengamos otro Dios que Dios. Que no pongamos por encima de Dios el dinero porque no vale la pena. Que no pongamos por encima de Dios el poder. Porque el primero que acaba siendo aplastado por el poder es el mismo ser humano que lo ejerce y con el que aplasta a los demás. Que no seamos esclavos del afán de brillar por encima de los demás. Porque al fin y al cabo, todos somos hermanos. Y si lo miramos bien, lo único que importa es que nos demos cuenta que el que está sentado a tu lado, que el que está aquí dentro de esta iglesia, que todos los que están fuera de esta iglesia, todos esos son hijos de Dios. Y que la única manera que nosotros tenemos de ser hijos de Dios es darnos cuenta que Dios ama a todos los seres humanos, también a los malos. Es lo único que nos va a permitir perdonar sin resentimientos. Es lo único que nos va a dar la fuerza para enfrentarnos con la mentira, pero desde la verdad. Para decir la verdad, cueste lo que cueste. Yo sé de qué les hablo. Yo sé bien de qué les hablo. La verdad tiene una fuerza que la mentira no resiste. La sinceridad del corazón, el cariño que uno puede sentir por los demás, incluso por los enemigos, desarma en primer lugar a los enemigos y hace que esta tierra sea mejor. Nos ayuda a vivir con una paz y con una alegría que nada ni nadie nos pueden dar y que nada ni nadie nos puede arrebatar. Ya nosotros lo aprendimos. El dinero te lo pueden quitar, las fincas te las pueden arrebatar, todo el trabajo de tu vida puede desaparecer en un minuto. Lo que no va a desaparecer es lo que tengas aquí, porque un hombre vale lo que vale su corazón. Un hombre vale lo que vale su corazón. Y un pueblo vale si tiene corazón. Y si no tiene corazón, y si no tiene compasión, no vale. Nosotros los cubanos, yo creo que sí. A veces pienso que es esa cosa que tiene uno, de que todo lo de uno lo ve, en fin, más bonito, ¿no? Pero sí, yo creo que sí tenemos cualidades. Yo creo que sí. Decía mi gran amigo Luis Aguilar León, a los cubanos podrás reunirlos, pero jamás unirlos. Porque cada uno es una potencia. Señores, es verdad que es muy difícil unir a los cubanos. Es verdad. Se lo digo yo porque yo he intentado y que el trabajo cuesta. Que el trabajo cuesta. Pero precisamente por lo difícil que es, vale la pena. Como decía el generalísimo Máximo Gómez, el cubano o no llega o se pasa. Pero ustedes recuerdan que hasta hace pocos meses teníamos 2 candidatos cubanos para presidente de este país. ¿Quieren mayor desmesura? Una islita así. Y puso 2 candidatos a la presidencia de Estados Unidos en una elección. Se nos fue la mano. Yo creo que por eso no salieron, Si no hubieran salido. Bueno, todavía no se sabe lo que va a pasar, pero bueno. Ciertamente, somos un pueblo con muchas cualidades. Sí. Pero si no la utilizamos para lo que vale la pena,
de que no vale. A eso se refería el Señor. Cuando nos decía que fuéramos a lo esencial. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Y vuelvo y repito, el dinero pongan poder y da lo mismo, o pongan fama, o pongan placer, esclavitud, ninguna. ¿Quién es el único que nos da la libertad? Dios. ¿Y cuál es la única manera que hay de vivir con dignidad nuestra humanidad? La libertad que nos da Dios. La verdad que nos hace libres. La vida que viene del Evangelio. Lo otro es muerte y no vale la pena. Hace unos cuantos años, entre esas visitas que yo hago al exilio, en un año visité 36 ciudades en este país, mes y medio, ciudad por día. Este viaje van a ser 8 ciudades, pero aquella vez fueron 36, con celebraciones, encuentros, en fin. Yo digo que tengo una parroquia grande, que es esta, una parroquia chiquita, que es la que está en Trinidad. 25 pueblos y la mitad de la ciudad. No se crean que es pequeña aquella, pero bueno, comparada con esta, es muy chiquita. Una señora que había sido novia de mi papá fue avisada por una prima mía: oye, el hijo de Pepe va a ir por allá, por la ciudad donde era. Y ella dijo: bueno, averigua dónde va a ser la misa y ve a ver. La señora, bueno, pues se presentó. Al final de la misa hubo una especie de brindis. Y yo enseguida me di cuenta quién era ella, porque mi prima también me avisó ahí: vaya, fulana de tal, que fue novia de tu papá. Está bien. En cuanto la vi, me di cuenta que era ella. Estaba muy nerviosa. Y le dije: fulano de tal, le dije el nombre, éramos medio parientes además. Yo soy el hijo de Pepe. Claro que lo sabía ella. Y entonces, bueno, fue de la más simpática, muy agradable. Después llamó a mi prima y le dijo: el curita es de lo más simpático, pero no es tan lindo como su papá. Las cosas que han pasado en estos viajes han sido tremendas. No es tan lindo como su papá. Dice que mi papá era muy hermoso cuando joven. Pero, mis queridos hermanos y hermanas, ciertamente, cuando uno aprende a mirar la vida desde la perspectiva de Dios, se da cuenta que la vida es bella, preciosa. Y más valora uno la vida cuando puede entregarla sin resquemor y sin resentimiento en servicio de los demás, por fidelidad al amor que tiene a Dios y a los hermanos. Decía Martí en aquella semblanza maravillosa que escribió cuando murió Cecilio Acosta, un gran abogado e intelectual venezolano: el que tiene en demasía una virtud, un don, es envidiado por los hombres. Pero es ley maravillosa de la naturaleza que solo esté completo el que se da. Y no se empieza a poseer la vida hasta que no entregamos sin medida y sin tasa en bien de los demás la nuestra. Estar dispuestos a dar la vida de la forma que sea. Un padre engendrando y criando a sus hijos con amor,
una madre entregando cada día su vida en el servicio diario del hogar, un maestro que enseña por devoción, con respeto por sus alumnos. Y así pudiéramos repasar todo lo que podemos hacer en esta vida. Si eso que podemos hacer lo hacemos con amor, si entregamos nuestra vida, incluso si la entregamos hasta el extremo, pienso en Oscar Arnulfo Romero, con el padre Popielusco, con Martin Luther King, o en Gandhi, el hermano Robert Schultz. Nunca me imaginé que iba a morir violentamente. Una loca lo mató. Una loca, una señora que estaba mal de los nervios. Un hombre que entregó su vida a la unidad de los cristianos. Un hombre que enseñó a rezar a generaciones de jóvenes. Un hombre que tanto trabajó por la unidad de las iglesias. Un hombre tan humilde y sencillo como el hermano Robert Schultz. También lo asesinaron. Pero ¿qué tienen en común estos hombres que entregaron su vida y derramaron su sangre como lo hicieron ellos? Lo hicieron por amor. Dieron su vida por amor y con amor. Y entonces la vida, mis queridos hermanos, entonces sí vale la pena. Si nos fijamos bien en el altar, hay dos listas. Yo no sé inglés, pero me parece que el poco inglés que sé me da para darme cuenta que son las obras de misericordia materiales o corporales y espirituales. Léanlas de nuevo. Vuelvan a leer. Estamos en el año de la misericordia. La misericordia es la virtud más grande. La misericordia es el amor que se derrama desde Dios hasta nosotros y que tenemos que sentir y tener también por los demás. Mediten todo lo que podemos hacer por las personas que nos rodean, desde dar un plato de comida hasta dar un buen consejo, desde vestir al desnudo hasta rezar por los vivos y por los difuntos. Les pido de manera especial en este momento, en esta celebración, que roguemos por dos grandes amigos que muchas veces nos acompañaron en estas misas, el padre Carlos y el padre Diosdado. Ayer los fui a ver, los dos están, como ustedes saben, ya enfermos. Entregaron sus vidas. Se entregaron ellos. Vamos a darle gracias a Dios por ellos y vamos a pedirle al Señor que los bendiga. Les pido que recen también por mi hermano Marcos, que perdió a su padre, y por su padre, para que el Señor lo acoja en la patria eterna. Que roguemos por todos nosotros los que estamos aquí y por todos los otros que están por allá, los cubanos regados por el mundo entero. Todos los días rezo por todos los cubanos, todos los días de mi vida. Roguemos los unos por los otros. No nos han vencido si podemos amar incluso a esos cubanos que nos han dañado tanto. No nos han vencido si a pesar de nuestras dificultades en unirnos, sentimos el calor en el corazón cuando nos acercamos a un hermano de aquí o de allá. No importa su color, no importa ni siquiera su ideología. Un cubano, un hermano. La victoria de Cristo. En sus manos ponemos el futuro de Cuba, a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre. Que la Virgen bendita nos bendiga, nos acompañe como siempre lo ha hecho y nunca abandone
a este pueblo, ni deje de alimentar su corazón con el amor a Cristo y con el amor a los demás. Y así sea.